Hola, mis queridos contertulios. Hoy les voy a platicar brevemente sobre una consideración, un par de palabras que se usan hoy en día, pero que vienen desde la Grecia clásica, desde algunos miles de años antes de Cristo. Y se trata precisamente de dos figuras que están involucradas tanto como tarea como refiriéndose a los actores de esas tareas. Y tienen que ver con la educación escolar, por supuesto. Estas palabras en el mundo contemporáneo, en el español de hoy, se les conoce como el pedagogo o el didacta, que tiene que ver, por supuesto, con esta disciplina científica llamada pedagogía, que muchos la definen simple y sencillamente como la ciencia de la educación. En ella confluyen otras disciplinas, la sociología, la psicología, la neurología, la biología, etcétera, todo aquello que explica el proceso, pues, de enseñanza-aprendizaje dentro de las escuelas. Este es el pedagogo, es el gran teórico del proceso educativo. Y la otra palabra es el didacta. Se usa menos, pero evidentemente la acción didáctica es la acción que caracteriza a los maestros de escuela. Incluso en ciertos ámbitos académicos, elevados, intelectuales, se utiliza como un término despectivo. Es muy didáctico. ¿Por qué? Pues porque tiene propósitos de enseñanza y por lo tanto de aprendizaje. Aquí también vale la pena recordar que en mi concepción, de acuerdo a una tradición pedagógica antigua, la enseñanza no es más que el proceso de conducción o de facilitación del aprendizaje. Les platiqué una vez una anécdota con una ex compañera maestra, a la que yo denominé como tóxica porque la mujer hizo su carrera como maestra, después hizo una licenciatura en educación especial, después una maestría y finalmente un doctorado, o varios, no sé. Pero la mujer, con todo y que no entendía muy bien o era muy confusa en la expresión de lo que ella sabía, les exigía a sus alumnos que se desempeñaran al mismo nivel que ella. Y a partir de ahí los denostaba, los denigraba, los ofendía, les decía cucarachas, les decía plastas, porque los alumnos de licenciatura, sobre todo de los primeros años, pues están todavía con una muy somera posesión de los conceptos y de las teorías en los que esta señora se decía experta. Para mí nunca lo fue, pero bueno. Ella se quejó una vez ante mí, se quejó conmigo, pues, de que ella les enseñaba y les enseñaba a sus alumnas, pero estas estúpidas no aprenden nada. Así me dijo. Y yo nada más le dije, perdón, pero si tus alumnas no aprenden nada, significa que no les estás enseñando nada. Es decir, en términos educativos, si enseñas y no aprenden, no estás enseñando. La enseñanza se realiza en el aprendizaje del educando. En fin. Entonces, yo estudiando en mi cigotario, preparando el seminario que iba a impartir, el que yo denominé cigotario, que les expliqué por qué se llama cigotario, me encontré en una lectura que al menos en Atenas, en la Grecia clásica, había dos figuras importantes. Uno era el paidos agog, paidos, que significa niño, y agog, que significa conducción. Y el paidos agog era un esclavo que se encargaba de llevar a los niños de las clases pudientes, de las clases nobles atenienses, de su casa al liceo, la escuela de aquel entonces.
Entonces el que llevaba a los niños de la casa a la escuela y luego los regresaba a sus casas era el paidosagog, hoy denominado pedagogo. Fíjense. ¿Y quién les enseñaba en el liceo a los niños los rudimentos de lo que era considerado valioso para ser aprendido en las escuelas elementales? Pues se llamaba el didáscalos. El didáscalos. Y de ahí viene la palabra didacta. Por supuesto, didáctica. Entonces, de alguna manera, el que era poseedor de los conocimientos, las técnicas, las, hoy dirían, estrategias, ¿no?, para lograr el aprendizaje de los niños, era el llamado didacta, ¿no? Y el pedagogo era simplemente un sirviente que llevaba a los niños de su casa a la escuela. Entonces, evidentemente, el intelectual, el sabio, el conocedor, hoy diríamos el maestro, el profesor, el docente, el mentor, ¿no?, se le llamaba didacta, didáscalos. Hoy están un poco al revés, están exactamente al revés estas palabras, el significado de las palabras. ¿Por qué? Porque hoy el pedagogo es el que posee los basamentos científicos de la acción educativa de la escuela. Y no es necesariamente que enseñe en la escuela, pero el más sabio, el más estudiado, el que tiene un pensamiento más complejo, es el pedagogo. Aunque muchos pedagogos no se dedican a la enseñanza. Ellos escriben, investigan, discuten en los simposios, en los coloquios, en los foros, etcétera, etcétera. En cambio, el didacta es aquel que es bueno en la técnica de la enseñanza, pero no es un gran teórico. De alguna manera, el didacta sí es una persona, maestro o no, que es ducho en lograr que los alumnos aprendan. Es decir, hoy en la didáctica se considera, esta es una definición de mi padre, Humberto Jerez Talavera, hablaba de la didáctica como la ciencia y arte de la enseñanza. Ciencia y arte. Él hacía alusión al gran componente intelectual, ciencia, ¿no?, conocimientos objetivos, racionales, pero también al hecho de hacerlo con expresividad, con una expresividad clara y atractiva, involucrando también a los sentimientos, a la emotividad, a la subjetividad. Por eso, lo de arte. Arte y ciencia de la enseñanza. Hoy diríamos también arte y ciencia de la facilitación del aprendizaje. Porque no es que tú les enseñes, es lograr que los alumnos aprendan. Y eso implica, muchas veces, que no todo lo que tú les comunicas va a ser aprendido por ellos. ¿Cómo hacer que aprendan a su estilo, que incorporen a su pensamiento, a sus emociones, a sus sentimientos, a sus conductas, lo que se les enseña en la escuela? Bueno, pues para eso existen las técnicas didácticas, ¿no? Esta disciplina que es, y repito, ciencia, arte y técnica, ya la aumenté, técnica de la enseñanza. Y la enseñanza entendida como el logro del aprendizaje de los educandos. De esto se puede decir muchísimo, ¿no? Pero a mí me pareció muy simpático y es lo que quise compartir ahora en este breve video, que vean cómo se invirtieron los términos, ¿no? Si bien el didáscalos en la Grecia
clásica era el educador, el que poseía los conocimientos, los valores, el lenguaje, las técnicas para lograr que los alumnos aprendieran, este era el personaje importante de la acción educativa. Y el pedagogo, es decir, el paidosagog, era él simplemente sirviente que hacía una acción prácticamente mecánica, casi, ¿no?, de llevar a los niños a la escuela y esperarlos o ir por ellos cuando terminaran las clases, ¿no?, y llevarlos de regreso a su escuela. Hoy es al revés. El pedagogo, la pedagogía se estudia en las universidades y en las normales se estudia, más que la pedagogía, las diferentes facetas de la didáctica. De alguna manera, hoy los pedagogos son grandes intelectuales con unos egos de este tamaño. No me alcanza la toma para mostrarles el tamaño. En cambio, el didacta es mucho más sencillo, es mucho más modesto, ¿no?, es mucho más humano, digamos. Y es el que actúa dentro del aula para lograr que los alumnos aprendan lo que dice el programa escolar. En fin, me parece una curiosidad histórica esta forma en que se invirtieron las figuras, ¿no? El importante era el didáscalos, el didacta. Y el menos importante era el pedagogo. Hoy estamos exactamente al revés. Al menos desde el discurso dominante que proviene de las universidades, se habla del pedagogo, ¿no?, como el gran intelectual, el gran científico. Y el didacta, pues, es un operador de prácticas y técnicas que ya se conocen y que sugieren los pedagogos, ¿no? En fin, esto es lo que les quería platicar. Y pues aquí me despido de ustedes, esperando que nos veamos. Es que yo no los veo, yo no sé quiénes son. Ojalá y se manifiesten para que yo sepa quiénes son quienes me ven, quiénes son los que no me ven. Y acepto, por supuesto, críticas, burlas, felicitaciones, etc. Por favor, manifiéstense. Háganme este enorme favor de saber quiénes son los que sí me ven. Por favor. Nos vemos pronto.